Bueno, nos habíamos quedado pendiente con el tema de la vez pasada, que era, y me equivoqué, ¿y ahora qué hago? Y habíamos trabajado, metiéndonos más de fondo con el tema del perdón, y comentábamos que justamente cuando nosotros no perdonamos, es cuando se queda latente en nosotros una espinita de rencor, de odio, de resentimiento. Y había dado 4 pasos el por qué teníamos que trabajar el perdón. Recordábamos que cuando uno no perdona, no significa que el otro que nos hizo algún daño o nos lastimó, va a hacer una transformación o se va a sentir mal porque hizo algo inadecuado. A veces esas personas que nos hirieron en la vida ni siquiera se dan cuenta que nos lastimaron, o si se dan cuenta que los lastimaron, el ver que la persona está sufriendo por la lastimadura que ellos hicieron, es darles más poder al victimario, al victimario. Por lo tanto, cuando nosotros no decidimos perdonar, es querer cargar el sufrimiento que nos hizo, ya sea en el pasado, o a veces, como lo he escuchado, se está viviendo en el presente. Hay algo que dijo la hermana y es muy cierto. Cuando hablamos de perdón, porque así también nos los exige el Señor, nosotros nos liberamos de esa carga. Pero también es importantísimo saber que cuando nosotros perdonamos, no necesariamente volvemos a ser los amiguis, o sea, ya borrón y cuenta nueva y no pasa nada. A veces es necesario poner una línea, aceptar que las condiciones de las otras personas no son para relacionarnos y tenemos que buscar un espacio de protección, y ese espacio de protección a veces va unado a la distancia misma. Eso que también nos decía la hermana, el saber poner límites es imprescindible, porque no puedo estar perdonando día con día tras una misma agresión. Nosotros podemos perdonar y decir, yo sé que tú tienes un conflicto emocional severo y por eso me has lastimado, pero también soy consciente que no puedo seguir adelante en esta situación. Y el seguir adelante significa poner espacio de por medio. Este tema, el día de hoy, vamos a trabajar lo que es la autoculpa y la vergüenza. Porque se supone que cuando nosotros vivimos una situación de conflicto, o una de dos, o culpamos al otro y el otro es el malo, o cargamos la culpa completamente. Cualquiera de las dos condiciones, si no la trabajamos, no vamos a vivir a gusto. Si no perdonamos, vivimos con resentimiento, con odio y con amargura. Si nosotros decidimos cargar la culpa, vamos a vivir con odio, con amargura y resentimiento, pero para con nosotros, y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Nada más que quería retomar los 4 pasos para adjudicarnos ese perdón, pero ese perdón que vamos a dar para con el otro. Y en un momento más adelante retomamos el siguiente. Por lo tanto, los 4 pasos para el perdón. 1. Menciona lo que necesitas para perdonar y para qué. Si yo no soy consciente que estar cargando ese resentimiento me está teniendo consecuencias de salud, me está trayendo consecuencias de crear relaciones interpersonales nada sanas, me está llevando al alcoholismo, me está llevando a una X adicción, me está llevando al sufrimiento. Yo tengo que ser consciente de que el no perdonar, ¿qué daño me estoy produciendo yo? ¿Cómo lo estoy viviendo yo? Por lo tanto, si yo no perdono, tengo que pasar al consciente las repercusiones con las que estoy viviendo por no perdonar. ¿Por qué al consciente? ¿Se acuerdan que les hemos siempre estado retroalimentando en cada tema que se da acá? Y tomaba mucho Yani el año pasado, cuando creamos los patrones de comportamiento.
Se acordarán que les hemos reiterado que son estructuras que ya tenemos, que actuamos en automático, que ni siquiera a veces lo pensamos, damos la respuesta simplemente porque ya no la razonamos, la actuamos por una respuesta como si fuera en automático. Y cuando yo les digo, es que a veces las mamás viven así, ya en automático para dar un golpe, o viven así para dar una sanción o un regaño. Entonces, cuando nosotros pasamos todo eso al consciente, significa que voy a utilizar el razonamiento para dar una modificación. Por lo tanto, si yo digo, es que eso que me hizo jamás lo voy a perdonar, entonces el primer paso es, ¿por qué no voy a perdonar? ¿Qué daño me estoy causando yo por no perdonar? ¿Sale? Siguiente paso, Brenda, por favor. El segundo es reconocer cómo te sientes actualmente sobre la situación. Emociones, sentimientos, malos recuerdos, insomnio, angustia, ansiedad, todo lo que estoy cargando en este momento. Y ante eso que estoy cargando, ¿cómo me estoy sintiendo? Siguiente, por favor. Tercer paso. Indica los beneficios que obtendrás al perdonar. Yo ya hice una lista de todas las emociones, sentimientos y condiciones de vida que me está trayendo el no perdonar. Ahora entonces viene la otra parte, el paso buena onda. Si yo perdono, ¿qué voy a obtener? Paz, tranquilidad, a lo mejor el ya creerle verdaderamente a las promesas del Señor, el sentir confianza con el Señor, a lo mejor el sentir confianza con las personas que están a mi alrededor, que no están involucradas en el problema. ¿Cuáles son esos beneficios que voy a obtener? Y el cuarto paso sería la siguiente, Brenda. El cuarto paso sería comprométete a perdonar. Yo ya hice la lista de qué es lo que qué me está pasando, por qué tengo que perdonar, cuáles son mis emociones y sentimientos que cargo día con día, momento a momento, que no me dejan dormir, que me llevan a un estado de ansiedad constante, que me impiden relacionarme adecuadamente con mis hijos, con mi entorno, con mi esposo, con la vida misma. Ya lo reflexioné. ¿Cuál es el siguiente paso? Comprométanse. Y aquí es tener la voluntad de quererlo hacer, la voluntad de no hacerlo solamente por un día, sino tener la voluntad de hacerlo. El pastor lo dice así bien padre y me encanta cuando dice, no solo basta tener iniciativa, tenemos que tener continuativa y acabativa, y esto involucra el comprometerse. Porque muchas veces escuchamos todo este tipo de pláticas y decimos, sí, mañana seré una mejor mujer. Y al otro día dices, ay, pero mejor la otra semana. Ay, hoy sigo la misma amargada de siempre. Entonces, es el comprometernos. Ahora sí, nada más tenía que retomarlo porque teníamos que reafirmar cómo este diplomado fue un diplomado fuerte en cuanto al contenido emotivo que se lleva el no solamente ser padre, sino la historia de vida y las angustias y los odios y los resentimientos y las heridas que uno va cargando por la vida. Por eso fue fuerte y por eso se tenía que hacer un intenso trabajo en qué significa el perdón. Y no nada más decir, Señor, te entrego todo y ayúdame a perdonar. No basta eso, pasa que nosotros hagamos la estructura racional para que el Señor active su gran poder en nosotros. Y como los testimonios que hoy dieron así fueron tan importantes, porque vemos que hay cosas que no están en nuestras manos, como la mamá de Temi, o sea, ella no podía hacer absolutamente nada, pero es ahí como cuando nosotros le pedimos al Señor y realmente a través de postrarnos y pedirle al Señor amor, clemencia y que derrame de su gracia, cómo se puede ver posteriormente su gracia derramada en cada uno de nuestros hogares. Y por eso los testimonios son verdaderamente importantes, porque no solo basta escuchar la tragedia del mundo, sino lo que hace el Señor en nuestra vida de transformación.
Y muchas gracias por sus testimonios. Por lo tanto, el siguiente, ahora sí el siguiente, Brenda. Y nada más retomamos estos, lo leemos conjuntamente. Y perdonándonos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vosotros. Si se dan cuenta en estas condiciones, nosotros a veces vamos por la vida diciendo, eso que me hizo, jamás se lo voy a perdonar. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? Si el Señor nos perdona N y cantidad de veces todos los errores que hemos cometido. Ahora nos vamos pues al otro rubro, que es la culpa y la vergüenza. Ok, ya me desprendo del compromiso que tengo con los otros. Me desprendo a través del perdón de los daños que me hayan causado. Ahora viene el mío. ¿Qué pasa con esa parte cuando yo decido cargar culpas? Decido autolastimarme, decido boicotearme, decido menospreciarme. ¿Qué está pasando en esos momentos? ¿Por qué decido hacer eso? Y espero que con esta explicación entiendan un poco más cómo se maneja y cómo se va fraguando en nuestra cabeza todas las emociones y con la mano todos los pensamientos nefastos que nos llevan a una actitud destructiva. Por lo tanto, en la culpa y la vergüenza existe diferencia. Una es que la culpa surge cuando hemos hecho algo que va en contra de nuestros sentidos del bien. Y la vergüenza surge cuando sentimos que hay algo mal con nosotros. Diríamos entonces que la culpa es por lo que hacemos y la vergüenza por lo que somos. Ahorita explico más. Siguiente. La culpa es un sentimiento acerca de lo que hacemos o lo que hemos hecho, mientras que la vergüenza es un sentimiento acerca de quiénes somos. Yo soy mala, yo soy tonta, yo soy una egoísta, yo soy una neurótica, yo siempre estoy de mal humor, yo soy mala madre, yo soy mala esposa, yo soy mala cristiana, o sea, yo me pongo un sinfín de etiquetas negativas y que no las quiero dejar, no me quiero desprender de ellas. Siguiente. Cuando nos sentimos culpables pensamos, he hecho algo malo. Cuando sentimos vergüenza pensamos, yo soy mala. Es importante entender la diferencia en cuanto a perdonar totalmente a nosotros mismos, ya que necesitamos hacer frente a nuestro sentido de culpa como nuestro sentido de vergüenza, ¿sí? Sabemos, si nosotros decimos, yo soy muy mala madre, y me lo estoy reiterando, ese pensamiento reiterativo lo vamos a transformar en acción, y esa acción va a ser tener actitudes mala onda para con los hijos, porque me estoy metiendo ese pensamiento. Por eso cuando dice el Señor, ya no vives tú, ahora yo vivo en ti, porque eso es lo que tenemos que activar. Dejar de ponernos todos estos adjetivos negativos de lo mala que yo soy, y porque como soy mala, y lo digo una y otra vez, uno que reitera que es mala, va a hacer cosas malas, porque se está retroalimentando. Es importante entender la diferencia en cuanto a perdonar totalmente, eso ya lo leí. Lo que se necesita para resolver la culpa es diferente a lo que se necesita para resolver la vergüenza. Y van a decir, ¿y cómo está eso? Pues espérense. La siguiente. Si dejamos ir la culpa, simplemente dejando ir el deseo de castigarnos a nosotros mismos, mediante el abandono de la autocondenación
y cualquier forma de querer dañar o lastimarnos a nosotros mismos. Queremos dejar la culpa, tenemos que buscar todas aquellas cosas que estamos haciendo nosotros contra nosotras. ¿Qué es? A lo mejor si nos dicen, tienes diabetes, y yo les sigo empacando al azúcar. A lo mejor si me dicen, tienes que hacer una actividad física porque necesita tus músculos tener movimiento, y uno dice, no, porque el ejercicio a mí no me ha gustado. Puede ser que cuando digan, este tipo de acciones va a hacer que tu pelo esté brilloso y sedoso. No, porque esto cuesta mucho y mejor prefiero invertirlo a los otros, pero no voy a invertir un champú específico para mí que me deja mi cabello como en los comerciales. O sea, no quiero. Si dejamos ir la culpa, simplemente dejamos ir el deseo de castigarnos. La siguiente. Para dejar de lado la vergüenza tenemos que reconciliarnos con nosotras mismas. Fíjense ahí. La vergüenza es sanada al tener una mejor relación en curso con nosotros mismos, sobre todo con la parte de nosotros mismos que juzgamos cada debilidad o defecto de alguna u otra manera. Cuando vivimos en esa autoflagelación, en esa autocondenación, podemos ver las maravillas que tienen todos los demás. Mira, esta chava, no hombre, se ve súper con ese saco. En cambio yo me pongo ese saco y parezco costal de papas. Mira, ¿viste cómo se maquilló fulana? Pero ella porque le queda ese maquillaje. Si yo me lo pongo, parezco payaso. O sea, justamente quitarnos esa parte, porque pensamos que todos los demás actúan bien y que nosotros solamente ponemos y hacemos énfasis en lo que no hacemos bien. Y podemos hacer un sinfín de cosas bien, pero eso no nos importa. Nosotros solamente vamos a poner los ojos en todas aquellas acciones que retroalimenten lo mal que hacemos, lo mal que actuamos, lo mal que sentimos y lo mal que pensamos. Por lo tanto, la vergüenza es sanada al tener una mejor relación con nosotros mismos. Y en el mismo cuadro de los 4 pasos, ¿por qué necesito perdonarme? ¿Cuáles son mis emociones y mis sentimientos que tengo contra de mí, que me boicoteo, que me autoflagelo, que me impido seguir adelante, que me impido poner mi cabeza en la almohada y dormir tranquilamente, que me impide vivir una vida en paz, con gozo y llena del Señor? ¿Qué me lo impide? Pues justamente el sentirme la persona mala. Insisto, si yo me pienso mala, actúo como mala. Si yo me pienso tonta, actúo como tonta. Si yo me pienso mala cristiana, voy a actuar siempre como mala cristiana, porque me estoy repitiendo una y otra vez esa condición. La siguiente, por favor. Esto significa estar dispuesto a tomar una conciencia de dejar a las voces dentro de nosotros que denigran o nos deprimen de una forma alguna. ¿Se acuerdan que nos comenta el pastor que a veces en la vida es como si tuviéramos aquí el angelito y el otro el enemigo? Y el angelito nos dice un montón de cosas bonitas porque Dios nos las está diciendo. Y no le creemos, porque a veces tampoco le creemos a las palabras del Señor. Pero el otro, el enemigo, nos dice, fea, estás fea. Oh, pero si me maquillé bonito. No, estás fea. No, sí, y si yo me había visto en el espejo, ya saliendo de mi casa, es mejor que nadie me vea. O sea, eso tiene uno que estar modificando. Porque al fin de cuentas, esas voces que denigran, no es lo que nos dice el Señor de nosotros. No es lo que quiere el Señor para nosotros. La siguiente. También significa cambiar la forma en que nos relacionamos con la persona a nuestro alrededor
que no son buenas para nosotros y poner una cierta distancia de ellas, sí podemos. Retomo lo que dije en un principio. Si alguien me está lastimando, si todos los días me da adjetivos calificativos que me denigran o que me hacen hacer cosas que me denigran, y si yo quiero favorecer mi autoperdón, no puedo estar en ese espacio nocivo. No puedo estar, no debo de estar, porque eso reitera el dolor, porque eso va a reiterar el menosprecio. Y a veces esas decisiones de tomar la decisión de hacer algo diferente y dejar ese espacio cuesta mucho trabajo, está lleno de mucho dolor, de muchas inseguridades, de mucha inestabilidad. Pero a veces una decisión contundente que se tiene que hacer, porque si no vamos a estar en el mismo círculo de conflicto. Significa pasar más tiempo con los que son buenos para nosotros y buenos con nosotros mismos. En nuestra vida hemos creado personas que están alrededor de nosotros, que nos hacen sentir mal, pero también tenemos el grupo otro, de las hermanas de la iglesia, de las compañeras de la zarza, de los compañeros de los ministerios, que siempre tienen una palabra grata, una palabra de consuelo, un abrazo, una caricia, que nos hacen sentir completamente diferentes. De esas personas nos tenemos que rodear, porque justamente hace un tiempo cuando hablamos de personas tóxicas, se acordarán que las personas tóxicas, pues lo mismo lo dice, tóxico, o sea, lo que sale de ellos es nocivo. Si yo decido quedarme con una persona tóxica, generalmente eso que emana me va a lastimar y me va a lastimar completamente. Pero cuando no es así, si yo me lleno de lo bueno, si yo me lleno de las buenas compañías, me va a hacer sentirme en mejor condición. ¿En dónde radica todo? En la decisión. ¿En dónde radica todo? En la voluntad. Por eso entonces, cuando yo estoy acá, en este espacio, lleno de nuestro Señor, yo puedo clamar muchas veces: Señor, transforma mi vida, transforma mi sentimiento, transforma mis emociones. Y sí las transforma, pero nosotros no lo queremos ver porque estamos llenos de un verdadero conflicto personal que es el odio para consigo mismo, que solamente vamos a enfatizar todas aquellas cosas malas que hacemos y nos olvidamos de las cosas buenas que tenemos. La siguiente, por favor. No necesitamos luchar con esa voz excesivamente crítica que conduce a la vergüenza. No necesitamos escondernos de ella o estar preocupados por lo que dice. No lo necesitamos. Lo necesitamos escondernos, no, sino enfrentarlo. Esa otra voz interna que me dice que no valgo la pena, no es cierto, no es verdad. El Señor me dice que soy su hija hecha a su semejanza. No es verdad. ¿Por qué le tengo que creer? Es cuestión de voluntad y de decisión. Siguiente, por favor. No necesitamos darle poder al reaccionar a ella. Cada vez que nuestro crítico interno nos ofrece algo que no es útil o constructivo, podemos simplemente decirnos a nosotros mismos: esto es solo una idea, eso es todo lo que es. Importantísimo. Ese comentario, ese pensamiento denigrante de nosotros, es solo eso, una idea. Pero ante esa idea negra, nefasta, tenemos un sinfín de promesas del Señor. ¿Por qué no nos apropiamos de esas promesas? ¿Por qué no nos echamos una revisadita en la Biblia y nos llenamos de todas las promesas del Señor?
Y así como podemos tener un pensamiento crítico y nocivo hacia nosotros, podemos tomarnos de la mano con una promesa del Señor y hacerla parte de nosotros, apropiarnos de ese versículo, memorizarlo, recitarlo, remasticarlo si quieren, pero apropiarse de esa promesa del Señor, porque eso que nos dice el Señor, eso sí es de verdad. Lo otro es la mentira. Y es una mentira que hemos querido creer. Siguiente. Confiemos siempre en las promesas de Dios. Eso es bien importante. Cuando nosotros hicimos este clavado e hicimos una retrospección de todo lo que nos pudieron haber humillado o esa relación drástica que hubo entre una madre o un padre con opresión y nos lastimó en su momento. Y a veces esos papás ya no están con nosotros, a veces viven en un espacio, pero nosotros no los integramos en nuestro cerebro. Y entonces decimos, hay personas, y de verdad muchas, que pueden tener un ingreso económico adecuado para poder vivir adecuadamente, para poder incluso viajar, para vestir bien. Y como tienen ese chip integrado, no debo de gastar. Yo debo de tener siempre conciencia de que este dinero tiene que estar guardado, porque así me enseñó mi padre, que yo tengo que tener una cantidad máxima en el banco y no debo de ser despilfarrador. Me quedo con esa idea, el papá ya no está, él ya murió, ya tiene mucho tiempo, pero ese pensamiento sigue. Por lo tanto, en ese pensamiento no me puedo comprar ropa que me guste, no me puedo comprar o vivir en un espacio grato, y no me puedo comprar hasta una sabanita rica que cada noche me pueda acostar y decir, ¡ay, qué rico! Esto sí me lo merecía, ¿verdad, Señor? O sea, no se puede, porque está uno implícito, está uno metido en el otro pensamiento. Dejarlo atrás, eso es lo que cuesta trabajo. Por lo tanto, confiemos siempre en las promesas de Dios, importantísimo. Y por eso ponemos que busca en su Biblia todas aquellas promesas de Dios que fortalecen y que nos ayudan a vernos como hijas renovadas y transformadas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente. La culpa solo es útil cuando nos hace cambiar nuestro comportamiento y hacer las paces. Nosotros, seres humanos altamente falibles, la hemos regado. Y no una, miles de veces. Entonces nos sentimos culpables. Pero cuando tenemos una culpa, por decirlo así, sana, es la que nos va a permitir hacer una transformación de nuestra acción. Y no solamente vivir en la culpa para vivir y estar masticando continuamente el dolor, sino ya la regué, lo transformo. Ya me di cuenta toda la ganancia que puedo tener por hacer una transformación. Y al hacer la transformación, tengo ganancia. Pues entonces lo hago. La culpa y la vergüenza de ninguna manera son siempre malas. Cuando trabajan en formas saludables, ponen límites razonables a nuestro comportamiento, nos ayuda a encajar en las normas sociales de nuestro tiempo. ¿Se dan cuenta cómo entonces puede funcionar en forma positiva el saber que nos estamos equivocando? Ok, ya sé que me estoy equivocando, lo transformo. Por eso, ¿qué dice el Señor? Confiesa y arrepiéntete. Ok, ya confieso que sí, lo estoy haciendo mal, que vivir con ese resentimiento con mis padres no es grato, es vivir con amargura. Y a estas condiciones las puedo transformar. La siguiente. La culpa solo es útil cuando nos hace reparar algún mal que hemos hecho y nos anima a cambiar nuestro comportamiento. La culpa no es útil si solo nos mete en un nudo de largo plazo de autoculpa, obsesionado consigo mismo, que no resulta en ningún cambio positivo. Importantísimo, de verdad, importantísimo. Siguiente. La vergüenza solo es útil cuando nos hace cuestionar nuestras actitudes, creencias, para buscar la manera de convertirnos en una mejor persona. Por lo tanto, justamente en estos momentos, cuando en la vida nos va así retequete mal y que lo habíamos querido hacer a través de nuestras capacidades, ya sea
académica, ya sea económica, ya sea de valentía, y nos damos cuenta que no es cierto, que no pudimos. Es cuando vamos con el Señor y reconocemos, no pude, me siento vencida, y ahora es momento que tú me ayudes a transformar. Y muchas veces uno llega ahí y se siente y dice, Señor, transfórmame. Y en oración siempre está, Señor, transfórmame. Pero también la pastora Yanni dice otra cosa bien importante y cierta. A la oración le ponemos patitas para que se active. Y las patitas es la voluntad, el compromiso, la acción, la iniciativa, la continuativa con la acabativa. Si no, no se da nada. El Señor nos podrá estar llenando de bendiciones. Pero si nos quedamos en un espacio sin mover, no se da nada. Siguiente. La mejor manera de reparar cualquier mal que hemos hecho es vivir bien ahora. Si hay maneras de hacer las paces por algo que hicimos, entonces eso sería naturalmente ser parte de vivir bien. Una disculpa sincera, honesta, a menudo puede hacer maravillas y ayudar a reparar cualquier daño que hayamos hecho. Ojo, bien importante. Hicimos la investigación y vimos que en nuestra historia hay muchas heridas de nuestro pasado a través de la relación patológica que tuvimos con nuestros padres. Ok, ya lo sabemos. Pero dentro de todo eso, también tenemos que reconocer que nosotros hemos tenido actitudes inadecuadas para con ellos. Y al no reconocerlas, pues entonces tampoco modificamos. Y si yo quiero perdonar y al mismo tiempo perdonarme, también tengo que saber que hice daño. Y al hacer daño decir, perdóname, ¿de qué? De todo. Eso no sirve de nada. Perdóname porque estuve haciendo reflexión y me acuerdo que cuando tenía esta edad yo hice y te dije y no hice y pasó tal cosa. Y me acuerdo que la semana pasada pasó esto y esto y esto, y me acuerdo que todavía incluso el día de ayer hice esto y esto, y me siento responsable y avergonzada. Y vengo a pedirte perdón. Ahora ustedes me van a decir, ¿y qué pasa cuando todo esto lo he reflexionado, pero mis papás ya no están porque fallecieron? Háganlo. No importa, sabemos que el muerto está, pero necesitamos hablárnoslos para hacer esa transformación. Por lo tanto, una disculpa sincera, honesta, a menudo puede hacer maravillas, ayudar a reparar cualquier daño que hayamos hecho. Y van a decir, pero no se lo merece que le pida una disculpa. Se lo merecen ustedes. Y Dios se lo merece más porque nos pide obediencia. Siguiente. Todo el mundo comete errores y todo el mundo tiene cosas que han dicho o hecho de las cuales arrepentirse. Se puede tomar mucho de coraje para enfrentar aquello que hemos herido, admitir que nos equivocamos y confesar lo mucho que lo sentimos. Hacerlo puede ayudar a asegurarnos de que no cometamos el mismo error otra vez. Si lo hacemos de corazón, si verdaderamente somos reflexivas, y voy con aquellos que me hicieron tanto daño y decir, sí, ¿se acuerdan que la otra parte era, tienen que decir y comentar, es que tú me lastimaste de esta y de la otra manera? Esa es una parte importante, pero viene la contra. Pero también tienen que reconocer lo que no han hecho por tanto odio, por tanto resentimiento, por tanta amargura. Y decir, soy consciente que te lastimé, soy consciente que te transgredí y te pido que me perdones de todo corazón. Pero cuando yo lo digo, es porque ya no lo voy a volver a hacer, porque si pido perdón y al otro día le vuelvo a ignorar a mi mamá y no sé si comió o cenó y está sola y abandonada y triste, tampoco se vale. Hacerlo puede ayudar a asegurarnos de que no cometamos el mismo error otra vez. Muy importante. Siguiente. El vínculo de empatía que formamos con la
otra persona, cuando nos disculpamos, hacemos que sea menos probable que vayamos a hacerle daño de nuevo. Y eso va directamente hasta para con nuestros hijos. Al transcurso de este diplomado, nos hemos descubierto que hemos hecho cosas inadecuadas para con nuestros hijos, ya sea por ser extremista y ser colérica y ser violenta, o ser con una sobreprotección desmedida para con los hijos. Y en estas condiciones es hasta disculparme porque mi sobreprotección te quitó las alas, te quitó el empuje, te quitó la chispa de sacar adelante tu vida. Me perdono, pero me prometo que no lo vuelvo a hacer, porque te amo tanto que no quiero incurrir nuevamente en ese error. Podemos expresar remordimiento al hacer restitución, corrigiendo cosas desagradables que dijimos acerca de alguien por hablar bien de ellos a partir de ahora, y devolver el dinero robado o comportarnos de manera más honesta y abiertamente con todos para equilibrar el daño que hemos hecho, y así sucesivamente. Siguiente. ¿Y qué nos dice entonces el Señor? Marcos 11:25, ¿lo leemos? Y cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y Lucas 17:3 nos dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y se arrepiente, perdónale. Y siguiente. La siguiente es nada, se acabó. Bueno, entonces, tienen mucha tarea por hacer, y lo único, sí. Una preguntita, ahí dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdona. ¿A qué se refiere exactamente esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, yo después de venir al curso, sí tuve esa conversación con mi mamá, le dije todas las cosas que me hacían mucha falta de ella y todo lo que me había dolido de su actitud, de ella hacia mí, y la respuesta fue negativa. Simple y sencillamente ella no lo reconoció, ella no lo aceptó, ella se concentró en las excusas y en decir que todo está bien, que nunca ha estado mal. Entonces, ese es el shock en el que me encuentro ahorita. Yo ya perdoné, yo amo a mis padres, yo no tengo ningún problema en seguir conviviendo con ellos. El asunto es cómo sigue uno a partir de este punto, porque a pesar de que uno perdona, porque hay un amor y un amor muy grande como el que existe, pues con tus progenitores, pues también existe un dolor muy grande. Y yo todo este tiempo me he asido de la palabra del Señor que dice, enójate pero no peques. Sí, estoy ahorita atravesando por un periodo de enojo muy importante, pero me estoy manteniendo callada y estoy manteniendo esa distancia que nos comentabas que a veces es muy sana, pero ¿qué hace el corazón de un hijo para pues drenar todo ese dolor cuando la respuesta de sus padres es negativa? Qué bueno que lo comentas. ¿Qué pasaría si yo a mi padre que tuviera problemas de debilidad visual y problemas de audición, me enojara por esa debilidad visual y por ese problema de audición, que me produjera mucho enojo? Por más que me enojara, por más dolor que yo hiciera, por más enojo violento que tuviera para con él transformaría su discapacidad. No, tenemos que reconocer que a veces nuestros padres no van a transformarse, pero es que antes era doble dolor. Nosotros queríamos que entendieran que lo que estaban haciendo contra nosotros estaba mal y mal hecho. Más, aparte de defendernos, quererlos transformar. Eso es completamente diferente. Tenemos que aceptar que a veces esos padres son disfuncionales en esa área.
Y tenemos que saber que jamás vas a lograr que reconozcan lo que hicieron mal esos otros. Lo único que nosotros hacemos es la transformación. Tú me has dicho que yo no valgo la pena, que soy mala hija, pero mi Padre Celestial me dice lo contrario. Yo decido no creerte a ti. Voy a estar en tu servicio cuando tú dispongas de mí, que te cuide porque estés enferma, llevarte un plato de comida, pero ya no enganchándome en los comentarios negativos de ella. Cerrar el oído. No hay forma de lidiar con ellos de otra manera. Jamás, jamás de los jamases van a reconocer su actuación mal, porque para ellos es más fácil culpabilizar al otro que culpabilizarse ellos mismos. Por lo tanto, no se desgasten, no se va a dar, no en muchos casos se da, quisiéramos que sí se diera, pero no se va a dar. Nosotros solamente lo que vamos a hacer es, te perdono, porque ya entendí que esa área estás carente, y a veces hemos lidiado con padres con severos problemas de personalidad, y que a esos problemas de personalidad no los vamos a transformar. Nacieron, por decir así, con esa discapacidad emocional. ¿Perdón? Y que es verdad, y que esos padres, a su vez, fueron maltratados de la misma magnitud. Yo sí les comentaba de mi experiencia como testimonio. O sea, yo siempre sentí que, no he sentido, determino, mi mamá es misógina. Todo lo que sea mujer a su alrededor las odia, nuera, hija, vecina, todo. Los hombres tienen preponderancia en su situación emotiva, por lo tanto se muestra más permisiva. Y eso a mí me producía mucho enojo, o sea, mucha impotencia, mucha rebeldía incluso, ¿no? Mucho odio y resentimiento. Decir, pero ¿por qué haces eso, no? ¿Por qué con él esto y por qué conmigo? No, ¿qué te pasa? Oye, no, pero es que no es justo. Y de todos modos salía perdiendo ante una discusión verbal. Ya contra la de los golpes ya había llegado un momento que yo ya mejor le corría. Y ya era grande al fin de cuentas, ¿no? Nada más donde podía herirme era directamente a través del maltrato verbal. Y hace un tiempo ella me comentaba cómo vivió esa relación con su madre, cómo su madre fue verdaderamente violenta, cómo ella la marginó de todo afecto, cómo la marginó de todo cuidado, y cómo a partir de ese momento empezó a tener un resentimiento grandísimo entre su mamá y sus otras hermanas que tenían una relación diferente con ella. Y para ese momento, ese odio no trabajado lo vino a traer en su presente, odiando a todas las mujeres que estaban a su alrededor. Cuando por fin el Señor me acomoda ese chip, digo, ¿qué le peleo? Ella vive en un gran dolor, ella vive en un gran resentimiento, y de verdad me duele porque es mi madre, porque me gustaría verla gozosa de que le agradeciera al Señor todas las bendiciones con las que es derramada día con día, pero no la ve por su vida de odio y resentimiento. Lo único que he decidido es no contagiarme de su odio. Me cuesta trabajo, y te voy a ser sincera, nosotros nos reunimos cada domingo, llueve, truene, relampaguee, todos, porque todos los demás somos muy unidos, y todos los demás cargamos en este momento con la situación emocional de mi mamá, que cada día se vuelve peor. Y de verdad aprendimos a sus comentarios hirientes decir, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, o sea, de verdad. Pero porque todos los demás nos interesa estar reunidos, nos interesa estar con nuestro papá, nos interesa reunirnos como hermanos, nos interesa estar en convivencia con los sobrinos, nos gusta comer juntos, pero no por eso la vamos a sacar de nuestra familia, es nuestra mamá. Y estamos ahí, nada más que yo decido que sus comentarios ya no me lastimen. Y eso es lo único que se puede hacer. Sí. Pero yo, mi
Mi experiencia fue que mi papá fue alcohólico, entonces pues tú entenderás combatir con… Mi mamá se murió y ella nunca lo vio rehabilitado, pero hay una promesa bien hermosa en la palabra del Señor que a mí me sirvió personalmente, y dice la palabra: combate con el bien el mal, ¿verdad? Entonces el Señor me puso eso en mi corazón, y dije yo, pues yo le voy a dar bien todos los días hasta que el Señor me lo permita. Y el Señor me permitió ver a mi padre morir en la paz del Señor. ¿Por qué? Porque así como lo dicen, ¿no? Solamente cuando entiendes de dónde vienen, comprendes la historia que traen ellos también. Entonces, como hijas de Dios, pues tú agárrate de sus promesas, ¿no? Y el Señor te hace ver, ¿no? Aún en medio de ese caos existencial que hay en la persona, el Señor te permite ver con sus ojos de misericordia esa falta de Él ahí en ese ser, ¿no? Y entonces es cuando tú comprendes cuánto ha hecho el Señor por ti, ¿no? Que el Señor te perdona y que te sigue perdonando, y si te sabes perdonado, pues entonces puedes perdonar aún a ese ser que te haya dañado y te haya lastimado tanto. Sí, es verdad. Bueno, me estoy acordando algo que me dijo Ma hace poco. Yo la historia de mi mamá me la sé por ella, por mis tías, o sea, la historia de mi familia de esa parte es una historia de terror, así de posguerra, terrible, 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 ¿no? Entonces, pues uno sí las entiende, pero uno entiende también que llevan 50 años en terapia todas y que siguen siendo igualitas. Entonces, además hay unas que son ultra mega católicas a morir. Entonces uno como que no se explica cómo, siendo republicanos españoles, vinieron a México y se volvieron tan católicos, si los católicos se quedaron allá con Franco, ¿no? Pero bueno, esas son ondas de mi familia. Entonces un día estaba yo llorando porque mi hermana había tenido un desencuentro con mi mamá. Coco estaba cuidando a mi mamá. Yo creo que si no hubiera sido por Coco, yo sí asesino a mi mamá, de verdad. Entonces estaba cuidando a mi mamá y le digo a Coco: ¿quién llamó a mi mamá? Y me dice: la llamó tu hermana, pero está muy mal. Entonces le marco así rapidísimo a Ensenada: ¿qué tienes? Y me empieza a contar todo lo que le dijo mi mamá. Y yo me pongo a llorar como loca. Y ahí voy en el coche, yo creo que por eso luego me ando estrellando con el speaker. Al fin que estaba yo sola platicándole a Ma lo que había hecho mi mamá. O sea, a Ma Celes lo que había hecho mi mamá. Entonces le digo a Ma: es que ¿cuándo termina esto? O sea, ¿cuándo termina esta maldad? Como me decía mi hermana, es que ¿cuándo? Dice, yo llevo 15 años en psicoterapia y no suelto a mi mamá. Dime, ¿cuándo termina? Y le digo: temo decirte que aunque se muera, vamos a seguir igual si no lo resolvemos. Entonces Ma a mí me dijo lo que dijo Jesús en el Calvario. Y a mí así como… el alma se me abrió y lloré, 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 lloré. Señor, perdónala porque no sabe lo que hace. Entonces, si mi Señor no hubiera dicho eso, yo seguiría involucrada en las emociones enfermas de mi mamá. Y yo entiendo perfecto por qué mi mamá está tan mal. O sea, si uno se pone a ver su vida, dices, hasta antes no te has dado un balazo, madre, o hasta antes no has hecho cosas peores, mis tías, ¿no? O sea, tuvieron una vida de guerra terriblísima. O sea, uno piensa que los españoles educados vinieron aquí y hicieron todo perfecto y fueron la aristocracia de la élite intelectual mexicana, ¿no? Cuando llegaron aquí les fue muy mal también, como les fue allá en España. O sea, entonces uno puede entenderlos, pero creo que solamente puede el Señor liberarnos. Esa es, o sea, mi experiencia personal, ¿no? Sí, y además algo que me olvidé de decirles: cuando uno está en convivencia con este tipo de personas, a veces, otra vez, uno enfatiza solamente los detalles negativos y se nos olvidan que llegan a tener chispazos buena onda. Y con esos chispazos, bueno, uno dice, bueno, mira, con eso me está demostrando que… Porque si no lo hacemos así, sí nos daña mucho nuestra forma de percibir las emociones de los otros y de nuestras propias emociones. Pero tenemos que ser más obtusos que agudos. Si yo soy más obtusa, voy a observar que la conducta de ella o de ellos no siempre es tan nociva.
Pero tenemos que quitarnos esa otra parte, es que siempre hace mal las cosas mal, es que siempre hace... No, no siempre. Ha habido domingos muy padres. Y de una manera que sí les reconozco, y los reconozco públicamente, a lo mejor mamá no sabe externar sus emociones, pero sí tiene el cuidado de esmerarse para hacer una comida que a todos nos gusta y que es la forma de decir, sí los quiero, nada más que no sé cómo. Esa es la parte difícil. Y eso, solo el Señor nos abre los ojos a esa situación, porque con nuestras capacidades nunca lo hubiésemos logrado. Hacemos una oración. Pastora. Gracias, Mari. Es el último martes que Mari nos comparte dentro de este diplomado, ¿verdad? Porque todavía nos compartirá mucho si Dios lo permite. Pero ya estamos terminando y gracias porque nos quedó así, ¿verdad? Estamos como con mucha tarea, como dijo ella. Creo que tenemos que llegar a casa y estar trabajando sobre esto, lo que tenemos que arreglar con el pasado. Y recuerden, la importancia de hacer esto es porque nosotras somos madres también, muchas, y tenemos nuestra historia que estamos escribiendo, y qué importante será que nuestros hijos no estén dentro de 30 años en un diplomado hablando de nosotras, ¿no? Sí. Sí, teniendo que soltarnos, ¿no? Porque también les hemos cargado ahí la espalda, que con nosotras se acabe la mala historia. En el Cristo, como nuevas criaturas, podamos hacer la obra hermosa, perfecta que nos ha dado. La próxima sesión, el próximo martes, vamos a ver un título, Un nuevo comienzo. Es el final del diplomado, pero es un nuevo comienzo. Comienza conmigo, ¿verdad? Y el Señor y su obra en mí, ese nuevo comienzo. Bueno, pues oremos. Te agradecemos, Señor, este tiempo de plática con nuestra hermanita Marisela. Gracias porque tú le has dado las palabras que todas necesitábamos, porque seguramente que todas, Padre, tenemos algún conflicto en nuestro corazón con el perdón, con la culpa, con la vergüenza, y esas cargas, Señor, que nos pesan tanto en la espalda,